Hay temas que la mayoría prefiere evitar. Temas que, aunque arden en el corazón de muchos creyentes, son silenciados desde los púlpitos. Hoy vamos a hablar de uno de ellos. ¿Qué pasaría si te dijera que el diezmo, esa práctica que tantas veces has escuchado como obligación santa, ha sido distorsionada, manipulada y, en muchos casos, convertida en instrumento de culpa? No es casualidad que muchos pastores hablen del diezmo, pero pocos se atrevan a enseñar lo que realmente dice la Biblia. Este video no es para debilitar tu fe, sino para abrir tus ojos. Porque la verdad, cuando es revelada con amor y con base en la palabra, tiene el poder de liberarnos. Jesús dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan capítulo 8, versículo 32. Y es desde esa promesa que partimos hoy. Este no será un video cómodo, pero sí será necesario, porque ya es hora de dejar de seguir tradiciones humanas como si fueran mandatos divinos. No estamos aquí para atacar la Iglesia, sino para purificarla con la luz de la Escritura. Si alguna vez sentiste que dar el diezmo era una carga, si alguna vez te sentiste juzgado por no poder cumplirlo, este mensaje es para ti. Durante años hemos escuchado que no dar el diezmo es robarle a Dios. Pero, ¿realmente eso es lo que enseña la Biblia en su contexto completo? ¿O se ha utilizado Malaquías capítulo 3 como una especie de látigo espiritual para someter al pueblo? Prepárate, porque vamos a leer la palabra con los ojos abiertos, sin miedo y con el corazón dispuesto. La Biblia no necesita ser defendida, solo necesita ser leída correctamente. Hoy vamos a desmontar mentiras, revelar manipulaciones y restaurar el verdadero propósito de la generosidad en el reino de Dios. Porque sí, dar es parte de la vida cristiana, pero no como muchos lo han presentado, no bajo presión, no por miedo, no por superstición. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. ¿Y si el problema no está en dar, sino en cómo y por qué se nos pide? Así que quédate conmigo hasta el final, porque esto podría transformar no solo tu forma de ver el diezmo, sino tu relación con Dios y con la Iglesia. Recuerda, el objetivo no es dividir, sino edificar. La verdad no destruye, la verdad restaura. Y hoy vamos a dejar que ella hable por sí sola. Antes de comenzar, colócanos comentarios de qué parte del mundo estás nos escuchando y vamos para el video. El primer paso para comprender este tema es volver al principio. El diezmo no comenzó en la Iglesia moderna ni fue una invención de algún concilio eclesiástico. En realidad, su origen se encuentra en el Antiguo Testamento, mucho antes de que existiera la ley de Moisés. Abraham dio el diezmo a Melquisedec, Génesis capítulo 14, versículo 20. No por obligación, sino como un acto de honra. Fue un gesto voluntario, espontáneo, sin mandamiento previo. Este detalle es clave. Abraham no fue obligado, simplemente reconoció la grandeza de Dios y respondió con gratitud. Con la llegada de la ley mosaica, el diezmo se institucionalizó como parte del sistema levítico. Era un impuesto religioso que sostenía a los levitas, quienes no heredaban tierras y vivían exclusivamente para el servicio del tabernáculo. El diezmo, por tanto, era más una contribución social y sacerdotal que una semilla espiritual. Además, no era un solo diezmo. Había varios, para los levitas, para las fiestas e incluso para los pobres. Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 29. ¿Te habían dicho eso en la iglesia? ¿O solo escuchaste sobre un único diezmo obligatorio? Es crucial entender que el diezmo era parte de un pacto con el pueblo de Israel, bajo un sistema de ley que fue cumplido y superado por Cristo. Cuando Jesús vino, no trajo un nuevo sistema de recaudación, sino una nueva forma de vivir, por gracia. En el Nuevo Testamento no encontramos a los apóstoles exigiendo el diezmo a las iglesias gentiles. En cambio, vemos una iglesia generosa,
que daba según sus posibilidades, movida por el amor y no por el miedo. Esto marca una diferencia radical, porque el reino de Dios no se sostiene con amenazas, sino con corazones dispuestos. Uno de los textos más usados para justificar la obligatoriedad del diezmo es Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Pero este pasaje ha sido predicado fuera de su contexto durante años. Malaquías fue escrito específicamente para un pueblo rebelde bajo la ley, y su mensaje está dirigido a los sacerdotes que estaban profanando el altar. No es un mensaje a la iglesia de hoy, nacida en la gracia por medio de Cristo. Fijémonos en algo muy importante. Si seguimos leyendo el capítulo, veremos que Dios también les reprocha otras faltas, como traer animales enfermos al sacrificio y vivir en desobediencia. El contexto de robar a Dios está relacionado con el desprecio al culto establecido bajo la ley levítica. Entonces, ¿por qué tomar solo esa frase, ignorar el resto del contexto histórico y aplicarla como una ley universal? No podemos usar la Escritura como una herramienta de control. El Espíritu Santo no manipula. Él convence con amor. Además, si se predica Malaquías como ley, deberíamos también cumplir con todos los demás requisitos de la ley mosaica, incluidos los sacrificios de animales y la celebración de todas las fiestas judías. Pero no lo hacemos. Entonces, ¿por qué insistir en un solo aspecto del antiguo pacto y omitir el resto? Esto demuestra una incoherencia peligrosa en muchas enseñanzas modernas. Como cristianos, debemos leer la palabra con responsabilidad, pidiendo discernimiento y rechazando todo lo que impone cargas que Cristo ya llevó en la cruz. Muchos cristianos han sido condicionados a creer que, si no diezman, sus finanzas serán maldecidas. Han escuchado frases como, «El devorador te va a atacar», o «Dios no bendecirá tu negocio». Pero esto no es fe, es miedo. Y la Biblia dice claramente, «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor». Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Usar el miedo para forzar ofrendas es una perversión del Evangelio. Jesús nunca obligó a nadie a dar. Él inspiraba a través del amor y la verdad. Este tipo de manipulación crea cristianos inseguros que no confían en la gracia de Dios, sino en su propio desempeño financiero. En lugar de descansar en la provisión divina, viven ansiosos, haciendo cálculos para no fallar en el diezmo. Pero, ¿acaso Dios es un contador? ¿O es un Padre que conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos? Mateo capítulo 6, versículo 8. El problema no es dar. El problema es dar por obligación, por miedo o por culpa. Eso no es adoración, es esclavitud disfrazada de espiritualidad. Las verdaderas ofrendas que agradan a Dios nacen de un corazón agradecido y libre. En el libro de los Hechos, los creyentes vendían sus posesiones y compartían con los necesitados, no porque alguien los presionara, sino porque el amor de Cristo los impulsaba. Esa es la verdadera iglesia. Una familia que se cuida, se sostiene y se bendice mutuamente, sin usar versículos como cadenas. Si el diezmo no es fruto del Espíritu, entonces no es una ofrenda santa, es solo una transacción religiosa. Cuando observamos la vida de Jesús, nunca lo vemos hablando del diezmo como mandato para sus discípulos. Lo que sí enseñó fue a dar con libertad, a compartir con el pobre, a bendecir sin esperar nada a cambio. En Lucas capítulo 6, versículo 38, dice, «Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo». Pero no especifica un porcentaje, porque la medida no está en la cantidad, sino en la intención del corazón. Pablo, al escribir a los Corintios, refuerza este principio. Cada uno dé como propuso en su corazón. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. No impone una cifra, no menciona el 10%. Solo habla de intención, de alegría,
de generosidad sin presión. Este modelo nos libera de la religión y nos conecta con el verdadero espíritu del Evangelio. Cuando damos desde la libertad, el gozo abunda. Y ese es el mayor testimonio para el mundo, una iglesia que da por amor, no por imposición. En lugar de medir nuestra fidelidad por un porcentaje, deberíamos evaluar nuestro amor, nuestra compasión y nuestra disposición para ayudar. Esa es la ofrenda que agrada a Dios. Y cuando el pueblo de Dios entiende esto, se despierta una generosidad sobrenatural. Ya no damos solo a la iglesia, damos a viudas, huérfanos, necesitados. Nos convertimos en canales del reino. Porque el reino no es una institución, es un estilo de vida. Y en ese estilo, dar deja de ser un deber, y se transforma en un privilegio. Es hora de volver al Evangelio puro, al mensaje que transforma desde dentro, no que impone desde fuera. La verdadera libertad está en Cristo, no en sistemas religiosos. Si sientes culpa por no poder diezmar, hoy quiero que escuches esto. Dios no te ama por lo que das, te ama por lo que Jesús ya dio por ti. Su gracia no se compra, su bendición no se negocia, y su amor no se condiciona a tu billetera. Eso es Evangelio, eso es libertad. La Iglesia necesita volver a ser un refugio, no una carga, un lugar donde los débiles encuentren fuerza, no donde los pobres sean humillados. Jesús mismo dijo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, para dar buenas nuevas a los pobres». Lucas capítulo 4 versículo 18. No vino a exigirles diezmos, vino a darles esperanza. Esa debe ser nuestra misión. Restaurar la fe de los que fueron heridos por falsas doctrinas y edificar una comunidad donde cada ofrenda sea fruto del amor, no del temor. Hoy es el día de romper con la religiosidad y abrazar la verdad que libera. No dejes que te controlen con versículos fuera de contexto. Busca la palabra por ti mismo. Permite que el Espíritu te guíe y da con alegría, no por obligación, porque Dios no necesita tu dinero. Él desea tu corazón, y cuando Él lo tiene, todo lo demás fluye con propósito y bendición. Cuando la verdad llega, sacude estructuras. Nos confronta, nos incomoda, pero también nos libera. Hoy vimos que muchas veces el diezmo ha sido usado como un instrumento de control, más que como un reflejo de amor. Aprendimos que en Cristo no vivimos bajo la imposición de la ley, sino en la plenitud de la gracia. Y la gracia no obliga, inspira, no exige, transforma. Tal vez por años te sentiste culpable por no poder dar el diezmo, o incluso pensaste que Dios te estaba castigando por eso. Pero hoy, la verdad ha sido expuesta. Esta no es una invitación a dejar de dar, es un llamado a dar con propósito, con conciencia, con libertad, a romper las cadenas del temor religioso y volver a lo esencial del Evangelio, el amor. Porque un corazón que ama a Dios naturalmente se vuelve generoso. No por porcentajes, sino por pasión. No por presión, sino por compasión. Imagínate una iglesia donde cada ofrenda nace del gozo, no del miedo. Una comunidad donde nadie se siente obligado, pero todos están motivados por el Espíritu. Esa es la iglesia que transforma el mundo. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces diste por miedo y no por amor? ¿Ya viviste una situación en la que sentiste que te manipularon con la Biblia? ¿Te atreverías a romper con lo que siempre te dijeron y buscar por ti mismo lo que Dios realmente espera de ti? Quiero leer tu historia en los comentarios. Tu experiencia puede despertar a otros que aún están atrapados en la confusión religiosa. Y recuerda, Jesús no murió en una cruz para que vivamos con miedo de que nos falte dinero si no cumplimos con una cifra exacta. Él entregó su vida para que vivamos libres, plenos y guiados por el Espíritu. Que esta verdad no solo quede en tu mente, sino que descienda a tu corazón. Porque cuando la verdad penetra el alma, nada vuelve a ser igual. El reino de Dios no se sostiene por diezmos obligatorios, sino por corazones dispuestos a amar, servir y sembrar donde el Espíritu los guía. Para finalizar, quiero orar por tu vida. Señor Jesús,
Te doy gracias por cada persona que escuchó este mensaje hasta el final. Hoy te pido que rompas toda cadena de culpa, de manipulación y de miedo que haya sido puesta sobre ellos por enseñanzas humanas. Espíritu Santo, ministra sus corazones, renueva su entendimiento y llévalos a una dimensión de libertad en tu gracia. Que no den por obligación, sino por revelación. Que no teman al devorador, sino que confíen en tu provisión sobrenatural. Abre sus ojos, Señor, para que vean que tú no los amas por lo que dan, sino por quienes son en ti, y que a partir de hoy todo lo que entreguen, sea mucho o poco, sea con alegría, con gozo y por amor. En el nombre de Jesús. Amén.